Imagina perder a tu amigo de la peor forma posible y aún así tener que ponerte las botas, salir a entrenar y fingir que todo va bien, porque el sueño de sacar a tu familia de la pobreza depende de ti. Visualiza a un niño mirándose al espejo y prometiéndose en silencio: voy a jugar por los dos. Y como si fuera poco, súmale que el club de su vida, el Manchester City, le cerró la puerta en la cara 2 veces. La primera de niño, cuando apenas estaba empezando a soñar, y la segunda a los 15, justo cuando creía que ya estaba a punto de tocar el cielo. Ese día escuchó 4 palabras que lo destrozaron: hoy no sigues aquí. Las puertas se cerraron de golpe, las miradas decían que no estaba listo, pero él no se rindió, siguió contra viento y marea, luchando con todo y contra todos. Hoy, en Fénix Perico, te voy a contar cómo el dolor más grande se convirtió en gasolina para Diris Dolan. Pero antes, recuerda, si te gustan estas historias, deja tu like y suscríbete, porque vosotros sois los que dais fuerza al canal. Ahora sí, vamos al lío. Cuando hablamos de Dolan hay 2 cosas que tienes que saber. La primera, que nació un 28 de diciembre de 2001 y creció con sus padres y su hermana en un piso pequeño de Broadheath, al sur de Manchester, un barrio obrero donde la gente trabajaba duro y muchas veces en casa no había casi nada para poner en la mesa. La segunda cosa es que se crió en la calle, jugando al fútbol en parques desgastados, 1 contra 1, ritmo de calle, donde la pelota estaba tan pegada a su pie que parecía otra parte de su cuerpo. Y fue en esos parques donde la fortuna quiso que un ojeador del Manchester City lo descubriera. El equipo de sus sueños, el que podía cambiarle la vida a él y a su familia, lo fichó con apenas 7 años. Entró a la Academia Celeste con ilusión y talento, pero nunca terminó de encajar. Los entrenadores lo veían demasiado pequeño, sin velocidad suficiente para competir al máximo nivel. Y así, tras 2 temporadas, con solo 9 años, le dieron la noticia que ningún niño quiere escuchar: quedaba fuera del Manchester City, fuera del fútbol que tanto amaba. Para Dolan fue un golpe brutal. Tenía apenas 9 años y ya le habían dicho que no tenía futuro, que no daba la talla. A cualquiera le habría hundido, pero a él no. Agarró toda esa rabia y todo ese desprecio y junto a su padre diseñó un plan sencillo pero despiadado: sprints, técnicas de carrera, fuerza básica y rutina sin descanso. Un niño convertido en máquina, dispuesto a demostrar que estaban equivocados. Eran entrenamientos duros que hacía a diario y poco a poco ganó aceleración y resistencia. Gracias a ese esfuerzo, con 10 años en Burley le abrió la puerta. Ni focos ni promesas, él solo quería un sitio para trabajar y demostrar lo que valía. Y así empezó a jugar todos los fines de semana en la liga de base, con partidos congelados por el frío de Manchester, camisetas grandes y campos de fútbol sin césped, de los que te dejaban barro en las medias. Entre semanas solo hacía clase, entreno y al llegar la noche, cenar, deberes y dormir. Allí Dolan cambió el cuerpo y la cabeza, ganó pierna. Ahora los primeros 10 metros ya sonaban distintos. El primer control dejó de ser pausa y pasó a ser ventaja. Contacto, choque, seguir, ritmo sostenido. Cuando la perdía no bajaba la mirada, la pedía otra vez. Eso es constancia, y empezó a correrse la voz: el chaval del Burnley está creciendo. Su esfuerzo no cayó en saco roto y en 2014, ya con 13 años, el Manchester City volvió a fijarse en él. Superó las pruebas y fue readmitido en el City Football Academy y retomó el plan de alto rendimiento: más sesiones, más exigencia y un objetivo claro: quedarse. La vuelta al City cambió el día a día: colegio por la mañana con la presión de sacar buenas notas y por la tarde la academia, más vídeos, más sesiones y cada día más esfuerzo. Una vez a la semana tenían una evaluación silenciosa para saber si se quedaban o si debían irse. Y en medio de toda esa presión y soledad apareció Jeremy Wisten, un año más pequeño que Dolan. Nació el 9 de octubre de 2002 en Malui y al año de su vida se mudó a Inglaterra. Creció en Trafford, Manchester, y fue en el comedor de la academia donde se conocieron. Se sentaban en la misma mesa, tenían la misma risa, los mismos gustos, coincidían en la música, en la moda, y los dos eran del sur de Manchester, así que rápidamente se entendieron y se hicieron inseparables. Siempre estaban en casa de uno o del otro, las familias se hicieron amigas y gracias a esa unión todo era más llevadero. Así pasaron los años, codo con codo, luchando por cumplir la promesa que se hicieron: llegar a lo más alto del fútbol mundial. En el campo encajaban perfecto. Jeremy era defensa serio, fuerte, con lectura del balón, y Dolan era ataque, desborde y fútbol de calle. Distintos perfiles pero con el mismo objetivo. Lo daban todo en cada entrenamiento, en cada partido. Se esforzaban tanto que, incluso
Incluso después de jugar, quedaban para seguir entrenando y mejorar su fútbol. Todo parecía marchar bien, pero en la temporada 2016-2017, Dolan cumplió 15 años. La hora del scholarship. O subes o te vas. Ese día no se le olvidará nunca. Sus entrenadores le cerraron la puerta y le dijeron que no tenía el nivel para el fútbol profesional. Lo echaron del City otra vez. Jeremy, al ser un año menor, aún tenía una temporada para demostrar, pero estaba viendo en su amigo la amargura del fútbol. Dolan en esos momentos estaba triste, no tenía fuerzas para seguir. Su familia y Jeremy lo apoyaron, le hicieron ver que en la vida siempre hay formas de seguir luchando, y ahí se ve quién eres y quién está a tu lado. Y Jeremy no falló, siempre estuvo a su lado. Fue él quien le acompañó a pruebas en muchos equipos. Muchos le rechazaron por estatura, por físico, por no verlo con proyección, y en esos momentos tan duros, Dolan no sabía si dejar su sueño y empezar a buscar otra cosa. Pero Jeremy confiaba en su amigo, veía su potencial y sabía que Dolan podía llegar al fútbol de alto nivel. No le dejó rendirse, lo apuntó a más pruebas y en una de esas estaba el Preston North End, el club que al final aceptó a Dolan. Era un histórico con casa Deepdale, ese estadio viejo de ladrillo que presume de ser el campo profesional en uso más antiguo. Ese campo no es glamour, es fútbol de verdad. En 2017 le ofrecieron la scholarship y entró en su academia. Allí el contexto era otro, un club que peleaba en la Championship, la segunda inglesa, lejos de la burbuja del City, pero a un paso del fútbol profesional. Si destacabas con los juveniles, con suerte, podías asomarte a los sub-23 y si apretabas, podías rozar el primer equipo. La cantera no era de categoría 1 como la del City, era una estructura más modesta, pero seria, con un camino claro para el que se lo ganara, entrenar, competir y volver a entrenar, sin lujos. El día a día fue sencillo y duro a la vez. Clase por la mañana, entrenamiento por la tarde, gimnasio, técnica, finalizaciones, fines de semana de liga de base y poco a poco minutos con las sub-23. En ese momento Dolan no tenía ni para gasolina para ir a los entrenamientos. Ahí aparecía su amigo Jeremy para echarle una mano. Gracias a él pudo llegar, entrenar y desarrollarse como futbolista. En la temporada 2018-2019 a Jeremy también le llega el corte del City. Iba un año por detrás de Dolan y también le dijeron que no podía continuar. Ahora el que estaba pasando por un duro momento era Jeremy y el que estaba apoyándolo sin cesar era Dolan. Incluso lo apuntó a las pruebas de su equipo en Preston. Lo probaron de lateral derecho en un amistoso de captación. Dolan jugó ese partido por la izquierda. No compitieron uno contra otro. Por fin estaban jugando juntos y los dos lo estaban haciendo muy bien. Jeremy dejó buenas acciones durante el partido, pero aún así no le alcanzó para firmar un contrato. Jeremy, al contrario que Dolan, no encontraba equipo. Ese año no jugó en ninguna liga. Teléfono en silencio, pruebas que no cuajaban. La soledad empezó a pesar. Dolan hizo lo que estaba en su mano: estar, acompañar, mover contactos y empujarle a seguir. Pero mientras tanto seguía entrenando y ya empezaba a afilar lo que decide partidos. Primer control que ya es ventaja, potencia en los primeros 10 metros, perderla y pedirla otra vez, no tener miedo, rutina, paciencia, kilómetros, dos caminos distintos, la misma lealtad. Cuando Dolan entrenaba pensaba en Jeremy y cuando Jeremy dudaba, ahí estaba Dolan. No competían uno contra otro, competían juntos. Así fue mejorando y en febrero de 2020 llegó la cesión. En Preston lo tenían claro, a Dolan le faltaba algo que en la sub-18 y sub-23 no podía alcanzar: el fútbol de adultos. 90 minutos de verdad, choques, segundos balones, martes por la noche con frío y centros desde cualquier sitio. La solución fue una cesión corta al Clinton Football Club, un equipo semiprofesional de la Northern Premier, un escalón más áspero, menos académico, justo lo que buscaban los técnicos, que se midiera a jugadores curtidos, no a chavales, que aprendiera a proteger el balón, a soltarla rápido y a decidir bajo golpes. Allí entendió la diferencia: el central no te mide, te atropella, el lateral no te agarra, te muerde y el ritmo no lo pone el reloj, lo pone el rival. Allí jugó 4 partidos y marcó 2 goles, se ganó faltas, metros y confianza y volvió al Preston con otra marcha. Pero a veces el fútbol también va de dinero y de planes de club. Y así llegó el verano de 2020 y el Preston no le renovó. No fue un juicio a su talento, fue una decisión de estructura. Tenían la plantilla cerrada y hueco limitado en su posición, prioridades que venían desde arriba. Esto rápidamente llegó a los oídos del humilde Blackburn Rovers y atentos al mercado lo ficharon libre para su cantera. Al principio lo pusieron en un entreno mixto con canteranos y gente del primer equipo y Dolan destacó más que el resto. La pregunta
en la grada de los técnicos se repetía. ¿Quién era ese? Tony Motway, el entrenador del primer equipo, rápidamente los subió con los mayores y el 1 de julio de 2020 por fin Dolan logró firmar su primer contrato profesional con el Blackburn. Del bus en su barrio y la mochila gastada a un vestuario histórico. Nueva exigencia, pero la misma manera de competir de siempre. Debutó el 29 de agosto de 2020 en Copa y una semana después llegó la Liga y al poco su primer gol sobre la mesa. El 19 de septiembre de 2020 vencen 5-0 al Wycombe. Fue su primera vez en el 11 titular y su primer gol en Championship. Con 18 años, 8 meses y 22 días entró en los libros del club como uno de los goleadores más jóvenes de su historia y cuando parecía que por fin estaba tocando el éxito, un mes después recibió el golpe más duro de su vida. El 24 de octubre de 2020, Jeremy Wisten perdió la vida. Aquí no quiero entrar mucho en detalles porque todo es realmente duro, pero según la información que he recopilado, atentos, porque desde que salió de la academia del City no había levantado cabeza. Pocos lo notaban, pero dentro de él libraba una guerra en silencio contra sí mismo. Ese día, según contó su madre, parecía todo normal. Salieron juntos a comprar un regalo de cumpleaños para su primo. Nada hacía presagiar lo que pasaría después. Por la noche, mientras sus padres veían la televisión, Jeremy estuvo en la habitación de su hermana, como siempre a esas horas. A las 6 de la tarde su madre lo llamó para cenar y él respondió: déjame la cena que ahora bajo. Y a las 9 su padre, al ver que no bajaba, revisó su habitación y la de su hermana. Ambas estaban cerradas con llave, así que avisó a su esposa para que abriera la puerta y al entrar lo encontraron sin vida. Estaba vestido con un chándal del Manchester City y colgado en su habitación. Más tarde, en una entrevista, su padre recordó el grito de su madre como algo imborrable en su memoria. El forense Zach Golomek concluyó que Jeremy se quitó la vida con intención de hacerlo. El mundo de las academias y del fútbol a veces tiene un lado oscuro que casi nadie cuenta. Los grandes clubs levantan a estos jóvenes como promesas y cuando ya no los necesitan los abandonan. Pasas de tenerlo todo, de creerte que vas a ser profesional, a quedarte sin nada y sin ningún equipo que te quiera. El director de la academia del City, Jackson Wilcox, declaró que este tipo de decisiones siempre eran duras y que incluso le quitaban el sueño. Después de la pérdida de Jeremy, el club revisó y mejoró sus procesos. Añadió encuestas de salida para jugadores, un portal para padres y programas para gestionar mejor las expectativas de los jóvenes y sus familias. También hay que decir que actualmente la Premier League y la Asociación de Futbolistas Profesionales organizan cursos y programas para jugadores sin contrato, aunque muchos dudan de si estas medidas son realmente suficientes. Dolan, después de esto, vivió la peor etapa de su vida. Acababa de llegar al fútbol profesional, estaba en la Championship, a un paso de las grandes ligas y más cerca que nunca de cumplir la promesa que un día se hicieron de niños. Dolan acompañó a la familia en todo momento, incluso en noviembre, en el funeral, ayudó a llevar el féretro de su amigo, un recuerdo que siempre estará en su corazón. El 25 de noviembre, ante el Preston, marcó un gol y lo dedicó al cielo. Desde entonces, cada celebración tiene un porqué. A pesar del dolor, siguió entrenando y esforzándose, ahora más que nunca porque debía cumplir la promesa. Poco a poco fue más importante en el equipo y el club respondió, y en febrero de 2021 lo renovaron hasta 2024. La confianza plena para seguir creciendo. Pero su impacto no fue solo en el campo. Tras perder a Jeremy, decidió hablar, dar la cara y ayudar a otros chicos que pasaban por lo mismo. Se volcó con Go Again, una ONG que ofrece apoyo de salud mental a jugadores liberados por sus clubs, y por su trabajo comunitario recibió el premio PFA Community Champion. Dolan se había convertido en un ejemplo dentro y fuera del fútbol. En el césped pasó de ser un chico con chispa a un jugador que empujaba partidos. Como extremo, a pie cambiado, atacaba por dentro, cargaba el área cuando el punta salía y apretaba tras pérdida, corría sin balón y pedía el siguiente, siempre pedía el balón. Llegaron noches grandes como la del 28 de febrero de 2023. En la FA Cup, un gol de Dolan clasificó al Burnley a cuartos contra un Leicester de Premier, un partido de esos que cambian vestuarios. Esa misma temporada hizo entrevistas a nivel nacional, contó sin filtros lo que aprendió del dolor y por qué sigue hablando de salud mental. Cuando Marco, la madre de Jeremy, me escribe, eso fue lo que dijo Dolan en una entrevista y que por eso siempre tenía su energía. En la temporada 2023-2024 dio un paso más oficio y en la FA Cup otra vez ganaron 4-1
ganó al West Ham y se metieron en quinta ronda contra el Newcastle. Cayeron en los penaltis, pero Dolan dejó claro que no se esconde en las citas grandes. Ritmo, duelos, metros ganados. Ese día Dolan hizo un partidazo y al verlo la selección lo convocó en marzo de 2022 y debutó con la sub-20 de Inglaterra y en ese partido marcó contra Alemania. Llevaba 5 minutos en el campo, hizo un control y un latigazo a la escuadra, señal de que lo suyo no era humo, había venido para quedarse. Antes de cumplir 24 años ya había llegado a los 200 partidos oficiales con el Blackburn, el segundo más joven en toda la historia del club en lograrlo. Y eso no se fabrica, eso se gana día a día, partido a partido. Y mientras todo eso pasaba, nunca se olvidó de Jeremy. Hacía campañas, charlas, daba visibilidad y apoyo a Go Again, su asociación. Cada gol era un mensaje, cada dedicatoria un motivo para seguir. Blackburn fue su escuela de adulto. El primer contrato, el primer gol grande, partidos calientes cada 3 días, caerse y levantarse sin mirar al suelo. Y cuando llegó el momento de cerrar esa etapa, el club le ofreció renovar. Había interés de fuera y él sabía que quería dar el salto adecuado. La afición lo entendió. Él se había dejado la piel por esa camiseta, había honrado el escudo y había crecido con él. Pocas veces un jugador se va con el amor de su gente, pero en el caso de Dolan y el Blackburn fue así. Respeto mutuo. La afición lo vio y respetó su decisión de marcharse. Las redes sociales se llenaron de buenos deseos para él y su futuro club. Y ahora que sabes la historia de Dolan, puedes entender mejor su etapa en el Blackburn. Trató de eso, de convertir un no vales para esto en 200 partidos como profesional y de transformar el dolor de la pérdida en gasolina, cumpliendo la promesa con su amigo y convirtiéndola en realidad. Para Dolan ahora empieza un nuevo capítulo. Llega al Español, un club con historia, con alma, con una afición que entiende lo que significa luchar contra la adversidad, porque aquí también se sabe lo que es perder a alguien que marcó a todos. Dani Jarque, nuestro eterno capitán, y por eso la conexión con Dolan es inmediata, porque él también carga con la promesa de un amigo que ya no está, y cada vez que entra en el campo juega por los dos. No viene solo a competir, viene a ilusionar, a pelear, a dejarlo todo en la banda, a hacer disfrutar a la gente con su fútbol, con esa electricidad que lo caracteriza, con esa manera de crecerse en los grandes momentos y con esa sonrisa que lleva un mensaje detrás, la de alguien que ha aprendido a transformar el dolor en gasolina. De momento son pocos partidos, pero en Cornellá ya lo llamamos Dolandiño. Y no es solo un apodo cariñoso, es el reflejo de la alegría que transmite cuando agarra el balón, de la chispa que levanta a la grada, de esa sensación de que puede pasar algo en cualquier jugada. Dolan no es solo un futbolista, es un ejemplo, porque su historia recuerda que el fútbol también va de promesas, de amistad y de resiliencia, y que cuando el balón rueda hay emociones que pesan más que cualquier resultado. Por eso cada gol suyo en el Español llevará un doble valor, será celebración y será homenaje, será presente y será memoria. Y ahora la pregunta es para ti, ¿conocías la historia de Dolan? ¿Crees que logrará convertirse en una estrella del Español y escribir un capítulo grande en este club? Si te ha gustado el vídeo, deja tu like y suscríbete, y si quieres que hable de la historia de otro jugador, déjalo en los comentarios y nos vemos en el próximo vídeo, pericos.